Guerras devastadoras. Gobernantes despiadados. Persiguiendo el poder durante siglos. Cuando Rusia toma las armas, al mundo solo le queda esperar. La extensión infinita de Rusia. En el siglo XVI, el imperio del zar aún era joven. Después de vencer a los nómadas mongoles, se expandió más hacia el este, más allá de los límites de Europa. Los cosacos rusos sometieron a la gente de Siberia. Para finales del siglo XVII, Rusia se había extendido hasta el Pacífico. Visto desde Europa, el imperio ruso era insignificante y también periférico. Tenía poco contacto e incidencia en el resto del continente, muy poco. Ese gigante país no jugaba ningún papel principal en Europa, pero su ascenso a un gran poder era inminente. Si revisas la historia de las guerras de Rusia, descubres la historia de las guerras, de las europeas, de las globales. Ascenso de una gran potencia. El Kremlin, Moscú, era el centro del poder ruso. En 1682, Pedro Romanov fue coronado zar. La historia lo recordaría como Pedro el Grande. Los retratos le dan una especie de grandeza sólida, pero en realidad tenía un tic. Tenía ataques. Era un hombre extremadamente hiperactivo, al punto de ser frenético. Con 2 metros de alto, era mucho más alto que sus contemporáneos. Y mandaba en su país con gran dureza. Es probable que fuera el hombre más talentoso como zar o gobernante de Rusia. Y tenía unas cualidades brillantes que todo político en verdad necesita. Una visión de lo que quería hacer, perspicacia y la capacidad de realizarlo. Y los recursos para lograr lo que él quería. Todo de él era extraordinario. Bien, era Pedro el Grande. Es considerado, es decir, no fue el primer emperador ruso, pero fue el gran emperador ruso, el mismo Putin. Recientemente, y a la vez no tanto, se comparó en mucho con Pedro. El zar Pedro quería modernizar su país. Desde muy joven se interesó por los asuntos militares y navales. Su conflicto con el Imperio Otomano culminó en su primera guerra. Su objetivo: tomar la fortaleza de Azov, al este de Crimea, que aún hoy tiene importancia estratégica. La campaña para tomar la fortaleza de Azov fue una prueba muy importante para Pedro. Se probó a sí mismo y a sus propias capacidades de carácter estratégico y militar. El primer intento de toma de la fortaleza desde tierra falló. Entonces, Pedro formó una flota y bloqueó Azov desde el mar. Y funcionó. En 1696, la fortaleza otomana cayó. Fue la primera victoria significativa de Pedro. Eso fue lo innovador de Pedro I. Veía al Imperio ruso como una fuerza marítima que podía y también debía defender sus intereses y sus fronteras en el mar, ya que antes no tenía flota. Occidente fascinaba a Pedro, su cultura y su tecnología moderna. Así que decidió viajar a Europa Occidental en busca de conocimientos que pudieran beneficiar a su imperio. Consiguió trabajo en un astillero como Pedro Mikhailov,
en Holanda, para aprender todo lo que pudiera acerca de construcción de barcos. De verdad fue el primero en cultivar esa fascinación por Europa Occidental o Europa Central y por sus valores. Y empezó una tradición que se extendió por el imperio zarista en la Unión Soviética y en la Rusia contemporánea. Si se siguen los medios de comunicación rusos, programas de televisión, una de las cosas que más se dice es: nosotros somos Europa. Eso es algo muy evidente y esa idea nació con Pedro. Pedro quería ser parte de los poderosos europeos, así como acceso al mar abierto. En el año 1700, Pedro le declara la guerra al gran poder de Suecia. Este controlaba la tierra entre Rusia y el mar Báltico. Pedro quería acabar con ese dominio. En otoño, las tropas rusas marcharon hacia Narva. Fue el comienzo de la Gran Guerra del Norte. Pero al final de octubre, el terreno ya estaba congelado, lo que hacía difícil cavar trincheras, y el poder de armas de fuego de Rusia era inferior. Luego de una gran nevada, el ejército sueco arremetió contra la línea de defensa rusa. Fue una derrota dolorosa para el zar. Narva al principio de la Guerra del Norte fue un desastre para Pedro y para Rusia, pero reaccionó a eso de la misma manera que había reaccionado ante todo en su vida. Cuando algo no funcionaba, se sentaba, lo pensaba y encontraba la forma de cambiar la situación a su favor. Reformó el ejército, reformó la estructura de comando, empezó a entender que la superioridad numérica cada vez importaba menos y que la tecnología militar moderna era cada vez más importante. Hizo todo lo posible por modernizar su ejército. Y por hacerlo crecer. El zar enlistó más y más reclutas. Tomaron las campanas de las iglesias y las fundieron para hacer cañones, una forma de movilización total. En el verano de 1701, Pedro lanza otra ofensiva. Conquistó grandes partes de Livonia y Estonia, aliados leales de Suecia. Fue una campaña de tierra quemada. Las tropas rusas quemaron pueblos y aldeas, saquearon almacenes, destrozaron los campos. Nada podía quedar para el enemigo. La política de tierra quemada fue una estrategia planeada con precisión absoluta para que los suecos y la población del Báltico, las élites, tuvieran claro que Pedro tenía el poder militar necesario para tomar el control del Báltico. Fue una táctica que dañó la reputación de Rusia. Siempre fue una estrategia de las guerras de Rusia. No es exclusiva de ellos y se representan como bárbaros de la época. Pero en realidad, todos los ejércitos, ya sabes, tendían a organizar el caos. Pero los rusos lo llevaron mucho más lejos. Había un código civilizado de la guerra en Occidente. Pero Pedro el Grande nunca se rigió a él. Y muchas veces, él demostró gran crueldad al aplastar a la oposición. Para obtener acceso al mar, Pedro capturó la fortaleza de Nienchans, cerca de la desembocadura del río Neva, en el Golfo de Finlandia, y quemó todo el complejo. Cerca de ahí, en medio del delta del Neva, construyó otra fortaleza. Fortaleza de San Pedro y San Pablo. Una iglesia bautizada en honor a San Pedro y San Pablo. El zar bautizó este lugar que había escogido como nueva capital, San Petersburgo. Entonces, en la Guerra del Norte, que seguiría hasta 1721, el zar Pedro puso su primera bandera en el mar Báltico.
Pero el rey sueco no estaba listo para rendirse. Lanzó una contraofensiva con un ejército bien equipado de 40.000 hombres. Los rusos realizaron ataques tipo guerrilla sobre la línea de suministros enemiga. Avanzaran por donde avanzaran, los suecos no encontraban comida para su ejército. Pronto el hambre, la enfermedad y el frío diezmaron las fuerzas suecas. En el verano de 1709 tuvo lugar la batalla decisiva por la fortaleza de Poltava de Ucrania. El ejército sueco ahora contaba con 22.000 soldados y el ruso con 42.000. Pedro el Grande fue victorioso. Estaba encantado, eso se volvió de inmediato parte del mito de Rusia. Hacía mucho eso, se retrataba a sí mismo como símbolo de victoria. Entonces, Poltava se volvió muy importante en la historia rusa. Y de hecho, es un punto de giro muy importante en la historia de Europa, porque es el momento en que Rusia venció a los suecos en el Báltico. Fue el momento en que Rusia se convirtió en un gran imperio. Desde entonces, Rusia se convirtió en un gran poder europeo. San Petersburgo era su nueva capital en el oeste, y conquistando el Báltico, había obtenido acceso libre al mar sin hielo. La situación ideal para expandir aún más el imperio. San Petersburgo, 1721. Expansión. Casi 50 años más tarde, la posición de Rusia se hizo más fuerte. En 1744, una princesa alemana, Sofía Federica Augusta de Anhalt-Zerbst, viajó a San Petersburgo. Estaba comprometida con Pedro III, heredero del trono ruso, un nieto de Pedro el Grande. Pero antes, Sofía adoptó un nuevo nombre, Catalina. La pareja tenía muy poco en común. El heredero al trono parecía ser un niño. No le interesaba su prometida. Prefería jugar con sus soldaditos de plomo. Sus personalidades, intereses y también objetivos eran totalmente incompatibles. Parte de eso se debía a la capacidad y la ambición de la joven princesa. Desde el principio estaba decidida a ser más que una princesa obligada a contraer matrimonio. Catalina no tardó en hablar ruso fluidamente y absorbió las tradiciones rusas y sus maneras de hacer las cosas. Eso la hizo popular con la gente. Era educada, inteligente y emancipada. Tenía una conexión con Occidente, con Alemania, con gran parte de la historia de Europa occidental o central, y usaba esos valores e ideas para lo que sería su transformación de Rusia. Ella entendía que hacía grandes a los Países Bajos, que hacía grande a Francia, a Inglaterra, a un gran imperio, al español. Había aprendido todo eso y se propuso usar ese conocimiento para hacer algo por Rusia. Catalina no le huía a las conspiraciones y el asesinato político. Cuando Pedro se convirtió en zar en 1762, Catalina urdió un plan arriesgado con su amante, Grigori Orlov. Puso la Guardia Imperial de su lado y depuso a Pedro, que poco después murió en circunstancias misteriosas. Catalina fue declarada jefe de Estado y se coronó como zarina. Ahora tenía el camino despejado para moldear a Rusia a su antojo. Quería completar el trabajo de Pedro el Grande, y de hecho todo gobernante desde Pedro el Grande quería imitarlo. Todo zar, todo secretario general, todo presidente de Rusia independiente quería ser Pedro el Grande, querían dirigir la guerra, y pocos tenían la capacidad de hacerlo. En En la época de Catalina, Rusia era un país agrícola.
Cerca del 90% de la población eran campesinos. Siervos en las propiedades de los aristócratas podían ser reclutados para luchar por el zar. Los gobernantes podían armar un ejército cuando quisieran. Catalina quería abolir el feudalismo, pero no lograba ganarle a los nobles. Y un ejército grande y poderoso le ayudaría a lograr su propósito. Planeaba expandir el imperio hacia el sur. Quería construir una fortaleza en el Mar Negro, como un bastión contra los otomanos. Y por supuesto, Catalina miraba hacia el sur y decía, Crimea se ve interesante. ¿Qué podemos hacer en ese lugar? Su interés por el Mar Negro radicaba en su control absoluto sobre él. Empezando por Azov, pero después, claro, Crimea. Y luego, con suerte, ser capaz de controlar Constantinopla, o por lo menos a los barcos que salen y entran del Mar Negro. Todo tenía que ver con el poder, con el comercio, con el éxito económico y con conseguir más y más territorio para hacer aún más importante su país o su imperio. En el contexto actual, obtener Crimea es muy importante. Las fuerzas de Catalina avanzaron hacia el sur. La flota báltica rusa hizo el largo viaje hasta el mar Egeo. Allí, en una batalla en 1770, se destruyó la mayor parte de la flota otomana. Y finalmente, en 1783, Crimea, la joya del imperio, fue anexada. Tanto por su importancia estratégica, dominando el Mar Negro, como en el mapa mental de la élite rusa, Crimea era la perla, era un gran tesoro, el territorio más importante del Imperio ruso. La élite y la familia imperial empezaron a construir residencias de verano en este lugar. Se fundaron nuevas ciudades, como Odessa y Sebastopol, como puertos para la flota rusa del Mar Negro. Catalina ahora controlaba la entrada al Mar Negro y al Cáucaso Norte. Su amante y compañero, Marshal Potemkin, empezó un gran proyecto de colonización y rusificación de la actual Ucrania del Sur. Hizo ir a miles de colonos y bautizó a la región Nova Rusia, la Nueva Rusia, buscando prestigio. Se dice que simuló el supuesto progreso del desarrollo para la visita de la zarina, construyendo asentamientos que no eran más que fachadas pintadas, las llamadas aldeas Potemkin. Las aldeas Potemkin sí existieron. Servían para dar la impresión de que la política a largo plazo de colonización tenía resultados. En realidad es una idea muy moderna si se mira a los siglos XX y XXI. La idea de difundir noticias falsas para ganar el apoyo de la gente, para impresionarla. La zarina Catalina murió en 1796 sin haber cumplido su objetivo principal, la completa destrucción del Imperio Otomano. Pero sus conquistas expandieron mucho el Imperio ruso. Fue por eso que durante su vida se le dio el nombre de Catalina la Grande. Su importancia, como con Pedro el Grande, Vladimir Putin mencionó 2 veces que Catalina la Grande es su monarca preferida. Demasiado de ella, que Pedro el Grande es un buen ejemplo, pero que ella fue, como él dijo, probablemente la mejor emperatriz, porque no derramó mucha sangre y tomó más territorio. Más allá del horror, se esconde una obsesión. Los aliados sabían que los nazis trabajaban en algo terrible en este lugar. Más allá de la guerra, se esconden las historias más oscuras. Este es un nuevo tipo de terror. Dejó a la gente sin aliento. Es un cambio absoluto de juego. ¿Qué hay detrás de los mitos y leyendas de los últimos días del Tercer Reich? Campos de trabajo, prisioneros de guerra, campos de concentración. Segunda Guerra Mundial, todos los jueves, por History 2. Imaginar el futuro y tener la visión.
momento para innovar. Tenemos que hacer algo diferente. ¿Diferente? Pero vamos a darles algo tan bueno que no podrán negarse. Convertir dificultades en oportunidades. La gente que realmente tiene éxito en la vida es la que no se rinde. Es una misión que solo logran los gigantes. Conoce sus historias por History 2. Sabemos que te apasiona la historia y nosotros hemos sido testigos de ella. Desde la construcción de las pirámides, donde los faraones alcanzaban la eternidad, en la expansión romana y la alianza de Julio César con Cleopatra, con los pioneros de las grandes civilizaciones. Vamos a explorar juntos nuevas historias por History 2. En la provincia la inversión en seguridad no para. 750 patrulleros y 700 motos, 1.200 nuevos agentes y más de 70.000 millones de pesos para que los 135 municipios inviertan en seguridad. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. A comienzos del siglo XIX, Napoleón Bonaparte tenía a Europa en sus manos. Francia controlaba grandes porciones del continente. Tenía una alianza con Rusia, pero había tensiones entre el emperador de Francia y el zar ruso, Alejandro I. Napoleón conformó un ejército enorme. Austria y Prusia fueron obligadas a proveer tropas. La Gran Armée tenía 500.000 de hombres, mucho más que las fuerzas rusas. La invasión a Rusia por parte de Napoleón fue uno de esos movimientos maniáticos y estúpidos de la historia. Se puede decir que no fue acertado. En realidad tenía un acuerdo con Rusia. Parecía que todo podía estar bien, pero le da por pensar que los rusos iban a oponerse a Francia, oponerse a él. Entonces decide atacar primero. El plan era ejecutar una campaña rápida, seguida de una sola batalla decisiva para ganar la guerra. El 24 de junio de 1812, la Gran Armée cruzó la frontera rusa en el río Memel. Pero las fuerzas rusas se habían retirado a las amplias extensiones, de nuevo dejando tras de sí tierra quemada. Sin suministros, las tropas de Napoleón comenzaron a morir de hambre. La estrategia rusa funcionó, y sin combatir, la Gran Armée había naufragado. La idea de Napoleón era adentrarse en el imperio ruso hasta su corazón, Moscú, para tomar la ciudad, y esperaba que, como en sus otras campañas europeas, no solo le ofrecieran la llave de la ciudad, la antigua capital de Rusia, mucho antes de que fuera Moscú, sino que también llegaría la propuesta de paz que tanto necesitaban en ese momento. En Borodino, a 150 kilómetros de Moscú, los rusos confrontaron a la Gran Armée. Napoleón tuvo una victoria, pero Rusia luchó empecinadamente sin preocuparse por las bajas. La Gran Armée obtuvo casi 30.000 muertos o heridos. Los rusos perdieron alrededor de 40.000 en una de las batallas más sangrientas del siglo XIX. Borodino fue la carnicería más intensa, la masacre más intensa en una batalla hasta el primer día de la batalla de Somme en 1916. Fue una lucha extremadamente brutal, en la que los ejércitos ruso y francés se hicieron añicos el uno al otro sin medir consecuencias por todo un día. Las fuerzas de Napoleón entraron a Moscú sin resistencia, pero cuando llegaron, la ciudad estaba en llamas. Una vez más, la política de tierra quemada rusa evitaba que los invasores encontraran suministros. Napoleón solamente podía esperar, ya que no solo el gobernador de Moscú incendió toda la ciudad, sino que ninguna delegación llegó a negociar con el gran emperador de Francia. Napoleón decidió retirarse, pero el invierno causó enormes pérdidas a su ejército, con frío y hambre.
La batalla del río Berezina fue el golpe fatal para la Gran Armée. Al final, solo 18.000 de los 450.000 originales seguían vivos. En los anales de la historia imperial de Rusia, la campaña fallida de Napoleón se conocería como la Gran Guerra Patriótica. Se acabó. Barrieron al intruso fuera del país. No quedaba casi nada del ejército francés. La supervivencia se convirtió simplemente en un triunfo. Esto es algo que les da cierto aspecto indomable a los rusos. El hecho de que ningún ejército podía vencerlos, que estaban seguros dentro de sus límites geográficos. Y miren lo que le hicimos a Napoleón. Y después, miren lo que le hicimos a Hitler. Décadas más tarde, León Tolstoy publicó su famosa novela La Guerra y Paz. Antes del contexto de la guerra de 1812, cuenta la historia de tres familias. Una epopeya que define y celebra la nación rusa. La novela se convirtió en todo un éxito, adaptado varias veces al cine. A Tolstoy le fascinaba el concepto de nación en Rusia. Le fascinaba la historia y la relación entre grandes fuerzas, naciones, imperios, economías, culturas y también el efecto que un solo hombre o individuo tenía en la historia y humanizaba la nación rusa a través de sus héroes. Miraba hacia atrás, engrandeciendo la mitología de la resistencia rusa y la del pueblo, pero también canoniza deliberadamente la creación de toda la nación rusa. Después de la Gran Guerra Patriótica, el poder de Napoleón fue sacudido por toda Europa. En 1813, Rusia, Prusia, Austria y Suecia marcharon contra el recién constituido ejército de Napoleón. La Batalla de las Naciones en Leipzig fue una de las batallas más grandes de la historia del mundo. Marcó el final de la dominación de Napoleón en Europa. Con Prusia y Austria, Rusia había impartido un nuevo orden en Europa. Guerra de Crimea. Desde tiempos de Pedro el Grande, los zares rusos expandieron su imperio en el mar. Durante la primera mitad del siglo XIX, Sebastopol, en Crimea, se convirtió en la base naval más moderna de su época. Sebastopol se convirtió en una ciudad heroica y muy orgullosa de Rusia. Es en parte por eso que Sebastopol y Crimea son tan importantes hoy. Para Putin. Pero además tenía una gran importancia práctica y aún la tiene porque Crimea controla todo el Mar Negro y en efecto es un paso muy importante hacia Constantinopla, a Estambul en la actual Turquía. Como Rusia se volvió el productor de alimentos del mundo, de Europa, cultivando gran parte de los granos que se exportaban en el siglo XIX por Odessa. Crimea y su marina eran los dioses, eran los centinelas de ese comercio. Existía un último obstáculo entre la marina rusa y los océanos del mundo. En 1850 los otomanos aún controlaban el estrecho del Bósforo y los Dardanelos. El zar de Rusia veía el Bósforo como las llaves de su imperio. Nicolás I tenía una lista de exigencias. Quería un tratado que reconociera la protección rusa de los cristianos ortodoxos del Imperio Otomano, cerca de 1/3 de la población. El sultán lo rechazó. El zar ahora tenía una excusa para pasar a la acción militar. El Imperio Otomano era cada vez más y más débil, así que a mediados del siglo XIX, el zar Nicolás I vio una excelente oportunidad. Podía por fin tomar el control del Mar Negro
y el acceso vital a todo el Mediterráneo. Durante el otoño de 1853, la flota rusa del Mar Negro atacó el puerto otomano de Sinope, incendiando todos los barcos enemigos. Murieron 3.000 marineros otomanos en cuestión de horas. Solo un barco enemigo pudo huir a Constantinopla. Pero la batalla de Sinope dividió las opiniones en Francia y en Inglaterra. Para los británicos, estaba claro que no debían permitir que Rusia tomara el control absoluto del Bósforo. A los británicos y su flota les interesaba mantener abiertos en gran medida los Dardanelos para las fuerzas navales y para los barcos comerciantes que tenían un papel relevante en la exportación de trigo, por ejemplo, fuera de Odessa. Inglaterra y Francia apoyaron al Imperio Otomano y declararon la guerra contra Rusia. Buscaban una reducción a largo plazo del poder de Rusia en el Mar Negro. El plan era tomar y destruir Sebastopol. Nunca el mundo había visto una guerra como esta. Lo que sucedió fue que ya empezaba el mundo moderno, era el mundo de la revolución industrial, del armamento moderno, de los trenes, de muchos desarrollos tecnológicos, el telégrafo, entre otros, que cambiaban el concepto y el aspecto de la guerra. Crimea se convirtió en la primera guerra mediática europea. Reporteros británicos como William H. Russell enviaban comunicados directamente de la línea del frente, y por primera vez se registraron fotografías de una campaña. Debido al tiempo de exposición largo, no se puede ver acción militar, pero las fotos no dejaban de brindar una perspectiva distinta de la guerra. El público en Inglaterra y Francia, que se informaban con los reportajes sobre la guerra, le seguían con gran interés y con mucho patriotismo por sus ejércitos, sí. Así que ellos también vieron la realidad de las trincheras y de los sitiados. Los rusos fortalecieron Sebastopol hasta hacerla aparentemente intomable. Un sistema de defensa integrado que incluía baterías de artillería y redes de trincheras. La industrialización hizo que la guerra de Crimea fuera un conflicto de tecnología con nuevas armas mortales. El rifle británico Lee Enfield, por ejemplo, tenía un rango de 1000 metros. Esta arma era muy superior a los mosquetes rusos, con un rango de tan solo 200 metros. Pero de hecho, ahora tenían al mando ejércitos masivos y enormes que estaban armados con rifles nuevos y la mejor artillería que tenían. El sitio de Sebastopol se realizó en condiciones terribles. El cólera y la disentería mataban a miles de soldados, incluyendo oficiales de alto rango. Pero la batalla por el puerto continuó. El joven León Tolstoy se ofreció para defender la ciudad. En sus relatos de Sebastopol escribió: sobre sus cabezas estaba el alto y estrellado cielo, a través del cual brillaban los rastros fogosos de municiones de artillería. Los relatos de Sebastopol de Tolstoy, que fueron la primera representación realista de lo que ocurría allí, que tuvieron los rusos. No era exageradamente patriótico, un retrato romántico del heroísmo ruso, de soldados felices por sacrificarse en batalla, sino que mostraba el sufrimiento, los gritos, llanto, desesperación, la muerte. El sitio de Sebastopol duró casi un año.
Finalmente, y después de muchos combates, las fuerzas francesas penetraron el perímetro de defensa. Los rusos, vencidos, hicieron volar sus posiciones y se fueron de la ciudad. Sebastopol quedó en escombros. En Rusia se convirtió en un símbolo de la resistencia. León Tolstói escribió: cuando salieron de Sebastopol, casi todos los soldados miraron atrás, suspirando con una amargura inexpresable en sus corazones y sacudiendo su puño hacia el enemigo. Sebastopol era muy importante, era la ciudad de Catalina y Potenkin, era la base naval de todo el imperio ruso. Y aún tiene ese prestigio al día de hoy. Por eso a Putin le importa tanto. Crimea para Putin es Sebastopol. Por el momento, el final de la guerra puso un alto a los planes de Rusia de expandirse. El zar se vio obligado a reconocer la independencia del Imperio Otomano. En el Tratado de París del final de la Guerra de Crimea, Rusia tuvo que aceptar la desmilitarización del Mar Negro, así que no podía tener una flota en ese lugar. Pero lo que fue más devastador para el respeto propio de Rusia fue la humillación de haber sido vencido en Crimea, su propio territorio, por Francia, Inglaterra y sobre todo por el Imperio Otomano, al cual habían considerado militar y culturalmente inferior. La guerra de Crimea pudo haber marcado el comienzo de la higiene moderna. Pero para cuando terminó, se estima que 70.000 soldados rusos y 90.000 británicos y franceses perdieron la vida. Por la nueva tecnología y las grandes pérdidas, la guerra de Crimea es considerada la primera guerra moderna. Pero en las décadas siguientes, los daños por conflicto armado aumentarían dramáticamente. Sus regímenes quebrantaron la voluntad de las naciones. Castro tiene un lado oscuro y reprime sin piedad todos los sectores de la sociedad cubana. De las sombras surgieron quienes devolvieron los sueños de libertad. Un tiro de escopeta acabó con el peor dictador de la historia de República Dominicana. Rebeldes y valientes se convirtieron en cazadores de dictadores. Por History 2, mucha más historia. La guerra tuvo un efecto tremendamente destructivo en el mundo. Mi amada esposa, sigo siendo optimista. El noticiero demostró ser bastante exitoso. Miles de niños se reencontraron con sus padres. Jesse era una amenaza para la ideología de Hitler. La historia es cíclica. Hay algunas personas que no confían en la ley. Ya lo he visto una y otra vez. Podemos esperar que el fin de los tiempos comience pronto. La historia nunca termina. Quiero que conozcan al verdadero John Kennedy. Empieza en History 2. Imagina un pelo perfecto todos los días. El VIP Hydra Hialurónico de L'Oréal Paris. Enriquecido con ácido hialurónico. 4 veces más hidratación para transformar tu pelo hasta por 72 horas. Atrévete. Soltalo. Para un pelo perfecto todos los días. El VIP Hydra Hialurónico de L'Oréal Paris. Lo valemos. ¿Demasiada extensión? Al final del siglo XIX, el zar Nicolás II asciende al trono. El imperialismo alcanzaba su auge. A diferencia de otros grandes poderes europeos, Rusia no tenía colonias de ultramar, pero tenía Asia Central. El zar reinaba sobre la masa de tierra continua más grande de la Tierra y quería extender su imperio, sobre todo al este. Y empezaron a construir la vía férrea transiberiana. La veían como el verdadero imperio colonial. Otros estados, el británico, el francés, el alemán, se tomaron África. Los rusos veían a Asia como si fuera su África. El zar tenía ocupada Manchuria y tenía acuerdos con China para controlar Port Arthur. Ahí debía ser la base principal de la flota pacífica rusa.
Corea también había abierto sus fronteras a las tropas de Rusia y comerciaba con ellos. Pero Japón veía esa expansión rusa como una amenaza. Lo que Nicolás II no entendía es que había un nuevo poder dinámico y dominante en el este, Japón, con conocimientos británicos y conocimientos navales británicos y la tecnología más moderna. Estaba más que a la par con Rusia. Ese choque sería algo muy desastroso para todos los rusos. En febrero de 1904, la flota japonesa ataca a barcos rusos en Port Arthur con torpedos, desatando la guerra ruso-japonesa. Los japoneses atacaron sin declarar la guerra, sentando un precedente que se iba a repetir en Pearl Harbor en la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue una sorpresa, pero estaba claro que se venía la guerra. Rusia había aceptado la posibilidad de una guerra contra el este y estaba dispuesta. Las fuerzas japonesas se acercaron a Port Arthur por tierra. Por más de 150 días sitiaron la ciudad. Cuando los rusos se dieron cuenta de que no tenían forma de salir, el zar hundió su flota pacífica en el puerto. Después, la flota báltica rusa, muy distraída, fue rastreada por los japoneses y fue completamente destruida. Esta flota de prestigio fue tan miserablemente destruida y también hundida. Al final, todos los barcos de dos grandes flotas quedaron en el fondo del mar, en el olvido absoluto. Y para acabar de ajustar, los japoneses recogieron los barcos y los integraron a su propia flota. Este acto fue, en realidad, una humillación inimaginable. La derrota tuvo serias consecuencias para Rusia. Muchos estratos de la población comenzaron a cuestionar la autoridad autocrática del zar. La resistencia interna crecía, con llamados a participación política, derechos civiles y un mejor suministro de alimentos. El zar respondió desafiante. Sus tropas dispararon a los protestantes. Cuando reprimió las revoluciones en 1905, cuando recuperó a Rusia de la mano de los rebeldes, lo hizo con absoluta brutalidad. Eso lo hizo muy impopular para mucha gente. Ya tenía mala reputación por ser un perdedor y ahora también tenía la reputación de ser un matón. La falta de comprensión del zar es subrayada por el hecho de que no demostró ningún tipo de arrepentimiento ni remordimiento. No intentó esconder su ira ante la insubordinación de los impúdicos trabajadores que tenían la osadía de molestarlo con algo así. Y fue en ese punto, por tarde, que hasta sus consejeros de la corte descubrieron que su gobernante había perdido contacto con la realidad de Rusia. La resistencia crecía, incluso en medios militares. Durante el verano de 1905, marineros del barco Potemkin hicieron un motín en medio del Mar Negro. Los eventos fueron recreados en la película sin sonido El acorazado Potemkin. Cuando el barco llega al puerto de Odessa, en medio de una huelga general, las tropas zaristas abren fuego contra la población civil. Más adelante, por supuesto, este motín tuvo más prominencia gracias a la obra maestra de Sergei Eisenstein. El motín, la marcha de trabajadores en enero, la sublevación de los campesinos. Todo eso creó la impresión de que ya era momento de cambiar.
A medida que la presión aumentaba en las calles, el zar pareció ceder. En su manifiesto de octubre de 1905, el zar promete derechos civiles y una asamblea legislativa elegida, la Duma. Se puede ver lo que el zar Nicolás pensaba de la Duma en el hecho de que nunca la visitaba, de que nunca mostró interés por ella. Pero en abril del año 1906, cuando se reunió por primera vez, llamó a la Duma a la sala del trono en el Palacio de Invierno y les habló desde el trono, y entonces les dijo qué podían y qué no podían hacer en ese momento. La revolución de 1905 fue un fracaso. Círculos conservadores y nacionalistas alrededor del zar bloqueaban las reformas. Nicolás formó una alianza con Francia y también hizo un acuerdo con Inglaterra, un pacto informal, conocido como la Triple Entente, que se enfrentaba a la Triple Alianza de Alemania, Italia, Austria y Hungría. ...28 de junio de 1914... un día fatídico para Europa. El heredero al trono austriaco, Francisco Fernando, y su esposa realizaban una visita oficial a la capital de Bosnia, Sarajevo. Fueron asesinados en su auto descapotado por un joven serbio bosnio. Austria-Hungría planeó su respuesta. Una victoria rápida como un rayo contra Serbia. Pero Rusia se declaró protectora de Serbia. Y el zar ordenó una movilización general. Los historiadores llevamos un siglo discutiendo cómo fue el estallido de la Primera Guerra Mundial y seguimos sin dar con una explicación que satisfaga a todos. Mi conclusión es que los grandes poderes, los 5 que había, podrían haber evitado la guerra. Y cada uno tiene responsabilidad por el estallido de la guerra, incluyendo a Rusia. Después de todo, estaban dispuestos a arriesgarse a que hubiera una gran guerra por Serbia. Y exactamente lo mismo ocurría con Austria, Alemania, Francia y también Gran Bretaña. Durante la Primera Guerra Mundial, Rusia combatió apoyada por sus aliados, Francia e Inglaterra, contra Alemania y Austria. El ejército del zar era el más grande del mundo, pero sus tropas estaban mal entrenadas y equipadas, y la estructura de comando necesitaba un cambio. Sin embargo, en 1914, los rusos avanzan hacia Tannenberg, al este de Prusia. Los rusos se movilizaron y avanzaron más de lo que los alemanes esperaban y fue hacia el este de Prusia en 2 frentes. Al principio, los alemanes entraron en pánico y transfirieron tropas al frente occidental. Pero luego los rodearon y destruyeron uno de los 2 ejércitos rusos en Tannenberg, tomando más de 90,000 prisioneros. En el frente oriental, los imperios ruso y alemán estaban en un punto muerto. Durante el primer año de guerra, los rusos perdieron 1,4 millones de muertos y heridos. Los alemanes tomaron alrededor de 980,000 soldados rusos como prisioneros. El ejército del zar no tenía artillería pesada. Como los alemanes, a los rusos les fue más o menos bien contra los austriacos, pero no contra Alemania. En 1915, el zar Nicolás asume el comando supremo de las Fuerzas Armadas y fue a la línea del frente por sí mismo. Esa fue una mala idea. Sus generales le aconsejaron no hacerlo porque Nicolás no tenía ninguna experiencia militar. Él no era un gran líder militar, pero después les dio la razón a sus generales y asumió la culpa de las derrotas. Para comienzos de 1917, y con la moral de las tropas en el piso, Rusia estaba en un punto crítico. La falta de reformas y la escasez de alimentos en los hogares creaba resentimiento contra el régimen del zar. Había protestas masivas casi a diario, marchas por hambre y huelgas.
Cuando la policía y los soldados comenzaron a amotinarse y se unieron a los protestantes, el zar Nicolás siguió el consejo de sus generales y abdicó. 350 años de poder absoluto habían terminado. Un gobierno provisional puso al zar y a su séquito bajo arresto domiciliario. Para alcanzar el éxito, En su primer año ingresó $52 millones. Fue un gran logro que Toyota finalmente produjo su propio auto diseñado y lo ofreció al público japonés. muchos tuvieron que saborear el fracaso. Si se rompe una pieza del puente, toda la estructura la sigue como un castillo de naipes. Una mirada a las victorias y reveses más impactantes de la historia. Revolución. La crisis creció. En abril de 1917, Vladimir Ilich Lenin vuelve a San Petersburgo después de su exilio en Suiza. El líder de los bolcheviques insta a los trabajadores, soldados y campesinos a tomarse el país. Él prometía las tres cosas que los rusos más querían: pan, tierra y paz. Su posición estaba abiertamente en contra del gobierno provisional. Había caos, crisis, una revolución. El zar había sido completamente defenestrado. Lenin debió reconocer que nunca esto lo habría creído posible. Y ahora tenía una oportunidad. El verdadero estratega de la revolución fue León Trotsky. En octubre de 1917 funda una organización militar, el Comité Revolucionario Militar, el MRK. Por todo el país, los bolcheviques se adueñan del poder violentamente. El gran logro de León Trotsky era saber qué puentes, oficinas postales y estaciones de tren de San Petersburgo había que ocupar para rodear los restos del gobierno provisional que colapsaba dentro del Palacio de Invierno y tomarlo tranquilamente sin tener que derramar una sola gota de sangre. Después de la revolución, Lenin y Trotsky debían consolidar su poder en todo el país tan rápido como pudieran. Así que pusieron fin a la guerra impopular sin consultarlo con sus aliados. En Brest-Litovsk firmaron un nuevo tratado con los alemanes. Con este tratado, Rusia pierde todo lo que había ganado desde Pedro el Grande, pierde todas las partes no rusas del imperio, se los deja solo con el territorio puramente ruso. Y por supuesto, todo eso es una derrota terrible para Rusia. Perder sus tierras en Europa significa perder una industria extensa y también gran parte de su población. Y los bolcheviques tenían claro que hacían eso porque su prioridad era ganar la guerra civil, pero era una paz que no aceptarían a largo plazo. Durante los años siguientes, los nuevos gobernantes de Rusia harían todo lo que pudieran para revertir esas pérdidas. Pero primero tenían que luchar por el poder dentro del país. Fuerzas blancas, leales al zar, se levantaron contra los bolcheviques. Para 1918, Rusia estaba en medio de una terrible guerra civil. Los bolcheviques habían encarcelado al zar Nicolás y a su familia en Ekaterimburgo, a 200 kilómetros de San Petersburgo. Pasaban sus días encerrados en una casa modesta, custodiada por guardias. A Nicolás ya lo habían defenestrado. Perdió el poder, perdió su credibilidad política. Pero en un sistema autocrático, el zar, el autócrata, siempre podía regresar al trono. Era el monarca sagrado. Era incluso más significativo de lo que era en realidad. Lenin entendía que Nicolás II podría tratarse de un problema para la oposición.
Los bolcheviques debían evitar a toda costa que el zar cayera en manos de los ejércitos blancos. Temían que los blancos usaran al zar como la bandera de una contrarrevolución. Lenin y los bolcheviques decidieron asesinar al zar y a toda su familia. No era muy buen zar, pero como lo mataron, se volvió un mártir. Creo que fue importante para la historia mundial en el sentido en que mostró, sin necesitar más evidencia, él mostró la atrocidad del nuevo Estado soviético, lo que sería el Estado dictatorial del proletariado. Más de 350 años de gobierno zarista habían llegado a su fin. A raíz de la guerra civil, ascendió un nuevo imperio ruso que habría de ser un poder mundial.